Yeye, aquí te otra vez. Soy el serrucho. Y hoy estamos en Metáfora de Fantasía. Que nos cuenta nuestra querida Gallica. Por lo que estamos viendo que el anuncio es mañana. Es decir, tenemos ahora una noche tranquilita. Vamos a dar un paseíto nocturno por la ciudad. Nada, unos minutitos. Y mañana es el gran día donde se hará la gran revelación del paradero de Luis. Y habrá probablemente una revelación histórica. Así que, poco a poco, vamos a lo que toca. Lo he mirado y no tengo que hablar con ningún confidente, entonces vamos a ir a purificar a la iglesia. Vamos a dar un paseíto nocturno. Y poco más que comentar. Simplemente el capítulo anterior ya viste que fue la misión de Briguita, que fue una locura. Me encantó lo de los goblins. Que por cierto, podemos ahora comprar en su tienda. Así que ahora voy a entrar. Vamos a entrar ya. Ya que estamos más cerca que de la iglesia. Bueno, estamos iguales, da igual. ¡Vamos adentro! Y conseguimos el arquetipo de Mercader, que lo tengo que mirar también, por cierto. Bueno, esas fueron las palabras de Briguista. Ayudaron de nada. Muy buena en mi cabeza. Aquellos que cumplen con su deber merecen ser recompensados. Adelante tiene acceso libre a los productos de esta tienda. La insignia de miembro de Briguita la tengo. Podemos tasar, que no tengo nada. Puedo vender, que no tengo nada para vender, que yo sepa. Nada. Y comprar. 50.000, me cago en la hostia. Vamos a hacer llamas. Granizo, trueno, remolino, halo y averno. LOL. Fijarse que la luz y la oscuridad en este juego son más valiosas por lo que vemos. O sea, son un poquito más valiosos, por lo que será siempre muy útil llevar una magia de esta. Pues mira, ahí nos dan un buen tip secreto y oculto. Pues ya está. Siempre pero no se toca, plebeyo. A ver, te toco a ti la cabeza de un puñetazo. Vamos para afuera. Vamos a la iglesia. No está el pesado de turno, a ver qué nos cuenta. Esta es la que nos ha dicho que había un elda tonto por la ciudad. Pues soy yo, señorita. ¿Tú qué? Ha intimado a Nidia en la ciudad, que está montando un follón del 15. Hasta me ha parado un guardia a preguntarme si era yo. Que estas narices de que la gente desconfía de mí por mi tribu. Le he preguntado al guardia si se traía de la cantora de la misma forma. Lo siento, no era mi intención bajarte la moral, pero es que el resto de tribu no me entiende cuando me quedo de estas cosas. Y luego es bien que va insultando a la verdad. Es que esta tía es tonta, ¿sabes? Es hipócrita, sin más. Venga, purificamos las botas que tenía. Tengo la nariz sudando, tío, del calor que tengo. Purificar. Pica, no era una pica. Buf. Buf. Pa' adentro, maestro. Estamos fuertes, ¿eh? Pues el Mercader va a ser o para mí o para Stroll, ¿eh? Vamos a mirarlo. Directamente, aquí y aquí. Serru, a ver el Mercader cómo es. 2500, ¿eh? Además de ataques todopoderosos que cuestan dinero, pues son habilidades únicas que aumentan las recompensas de combate para ayudar al grupo no solo con fuerza. Alquimia, probabilidad de ganar una pequeña suma de dinero cada vez que Saturo derrota a un enemigo en batalla rápida. Ataque de oro, daño físico leve con elevada probabilidad de crítico. Cuesta 500 de dinero, joder. Aumenta la probabilidad de recibir objetos, está muy buena. Multiplica los efectos de los consumibles. Buah, es un mercader toda la vida, me encanta. Y mira qué guapo el diseño, tío, míralo. Míralo, ver, tío. El sultana. Esquiva fuego, soy débil al fuego y la luz, ¿eh? O sea, es una clase mala. Pero claro, es una clase para farmear. Arrebata mag a un enemigo. Cobro de rueda. Y esto no tiene esa pasiva, ¿no? O sea, fijarse que las clases tienen una pasiva que son todas exclusivas para el protagonista. Entonces eso lo hace un poquito más especial. Y por eso hay que llevarlo siempre. Mola, mola. Pues a ver, es buena esta porque te da más dinero. Vamos a llevarlo puesto simplemente para farmear. Me lo pongo. Perdemos mucha magia y mucho todo. Es una clase malísima, pero claro, es para farmear. 31 de magia. De 31 a 19 de magia, ¿eh? Fof. Es que es malillo, ¿eh? Es que me da esta cosa. A ver la síntesis que tiene. No, no, no. Quédate quieto. Coño, que no me dejan. Elimina los potenciadores de los enemigos. Casi todos. Vaya mierda. Tiene baja precisión.
Se cuesta 36 PM, 777. Todo el impacto inflige daño crítico todopoderoso. A ver, es curioso, cuanto menos. Pero es que es muy arriesgado llevarlo, tío. Al final, es que esto es bueno también. Es una muy buena pasiva. A ver, como ahora mismo no tenemos que hacer ningún jefe fuerte y ya hemos pasado todo lo duro, vamos a llevarlo equipado, ¿vale? Necesario para el mercader, por favor. Madre mía, qué pasó. Por transacción compartir nuestra lema, transformate en un mercader. Ole. Claro, es que al final es... Tienes que llevarlo, tío. Yo comento el número de arquetipos que has estudiado. Me agrada, gracias a ello mi investigación también progresa. Porque no sé mucho, te ruego que aceptes esta muestra de agradecimiento. Fruta de héroe 3. Qué bien. Y esto me duele, pero es lo que hay que hacer. Por lo menos tenemos más defensa. Quieras que no. Y vamos con el abaco este, todo raro. Buah, las pistolas. Yo quiero ya el pistolero, lo necesito en mi vida. El pistolero y el bailarín. Y el berserker. Uff, es que hay algunas clases que son la hostia, tío. Solo por el nombre. Pero bueno, eso más adelante. Pues ya está, ¿no? Quiero ver la lanza de briguita. ¿Ves que, o sea, de briguita de Hulkan. ¿Ves qué tan buena es? Si es que fíjate, un montón de daño. Buena precisión. Me da 2 de fuerza, de resistencia. Encima mejora el daño contra semi-humano. Es que... locura. La curan. ¡Eva! Puedo leer las nubes. Y por cierto, ¿con quién vamos a pasar la noche? A ver. Pasar tiempo con Briguita, pero la gente, tío. Yo no sé cómo hacen esto. Porque Briguita no está. A ver, ¿qué más? Ayudar a la abeja silenciosa, escuchar un relato, escuchar a los paganos y dormir. Ya no está el de las hadas, ¿verdad? No puedo escuchar un relato. A ver. Sí que puedo. No tengo que hacer nada ahora mismo, ¿verdad? No. Pues vamos con este. Me alegro de ya he contado la historia de la hada, pero si apetece escuchar de nuevo, pues estaré. Ah, me dice lo mismo. No, porque si me dice lo mismo seguro que no gano tanto. Aumenta la sabiduría. Aquí, ¿vale? Creo que sí que está bien. Un rato más sobre la sabiduría mejora. Descansamos, venga. Dicho y hecho. Y ya viene el día bueno. A saber qué opinaría el rey al respecto y el príncipe. Me parece mal así funcionan las cosas aquí. Pues sí, lleva razón. No digo que la fe sea mala, pero el santismo es algo que no me termina de encajar. Ahí está. Es que, ¿ves? Yo lo dije en el capítulo hace 2 capítulos, que aquí... O creo que en el capítulo anterior. Aquí hay algo problemático. Vale, antes de nada, antes de terminar este día, vamos a ver un poquito el Memorámdum, ¿vale? Porque tengo muchas cosas que ver, tío. De aquí nada. De aquí nada, historia. Es que la historia... A ver, está bien saberla. Vamos a verla. Los retratos de la catedral. Retratos de varias generaciones de reyes adornan las paredes de una gran estancia de la gran catedral Regalit. Es costumbre pintar un retrato de un rey cuando asciende al trono, para posteriormente exponerlo en el palacio real durante su reinado, y finalmente trasladado a su tumba tras su muerte y funeral. La gran catedral se erigió sobre el terreno del cementerio real, y los retratos de los reyes se colocaron en su interior una vez finalizada su construcción. La cámara, en los niveles superiores de la gran catedral, donde se guarda el cetro real. Su puerta tan sellada con poderosas magias, su apertura resulta extremadamente compleja, a menos que se sigan unos pasos determinados, los cuales Zobar sabía. Mausoleo. Mausoleo subterráneo que ya existía antes de la construcción de la gran catedral.
Ahora se puede acceder a él por un lateral de la catedral y se usa para entrar a la catedral por el sótano. Pocos ciudadanos saben que es así, ya que es extraño que los visitantes eviten la entrada principal para acceder al monumento a través del lugar del descanso de los muertos. El fuerte del norte, situado en la parte más septentrional del este, que limita al oeste con el país de Oceana. Su construcción data de antes de la unificación, apenas se usa como base y ahora sirve como lugar de entrenamiento de nuevos soldados. Las minas. Durante mucho tiempo bajo control directo del rey debido a su gran producción de cristales de magma de alta calidad. Hace unos años se produjo un accidente que se cobró la vida a numerosas víctimas, que fue el dragón, supongo. La mina cerró sus puertas de forma temporal, hasta que se pudieran eliminar la causa del accidente. Sin embargo, nunca volvió a abrirse, se encuentra en estado de abandono. Como sus vetas no están secadas y la entrada no está sellada, la mina recibe constantes visitas de temerarios que acuden a extraer cristales para ganar dinero rápido, lo que la ha convertido en una fuente de problemas. El corredor Velega, donde estuvimos con los goblins, que son unas ruinas, formaban parte de un palacio de un pequeño país que existió en otro tiempo, pero como fue destruido la zona se desertificó, hace mucho que desapareció todo el rastro de su antigua gloria. A pesar de todos los muertos que siguen apegados al esplendor de antaño y están resentidos con los vivos, han llamado a los monstruos al lugar. Alias, Senado, mira. Vamos a ver esto, porque esto habla de la historia que vamos a ver ahora. Senado. El Consejo de Sabios que ayuda al rey en los asuntos políticos que se formó cuando se estableció el Reino Unificado. Consta de 5 miembros, el príncipe de Oceana. Ah, eran los príncipes estos. El complot, El príncipe de Oceania, el príncipe de Montario, el jefe del ejército real, el jefe de la teocracia de la corona y el jefe de la asociación comercial de detonadores mágicos. Los príncipes serán los de más para la izquierda, supongo. Los dos de los extremos serán los príncipes a lo mejor. Los mismos reales varían de un periodo a otro, aunque todos los miembros del Senado tienen el mismo rango y el mismo derecho a hablar. La influencia de la teocracia de la corona aumenta cada año desde hace décadas. En concreto, desde que Forden ascendió al cargo de Santifex y el santismo se convirtió en la religión oficial, se convirtió también en representante del Senado, lo que ha cambiado el equilibrio de poderes. Si ahora Forden es el mandamás. Día del Héroe. Se celebra todos los 27 de octubre del calendario eucroniano, para conmemorar la unión de los 3 reinos de Ucronia, Oceana y Montario, que aún se mantiene en la actualidad. Para ser preciso, se celebra el día en el que fue coronado el primer rey del Reino Unificado. El héroe celebrado se refiere al rey de Ucronia aquel entonces, que puso fin a la guerra de anexión que fue Islodeus I. Es posible que el quinto eligiera ese día para marcar el final de la lucha por el trono, debido a que era un día trascendental que señalaba el renacimiento del reino. Ah, no fue el quinto. Ya era calamidad. Las siniestras palabras pronunciadas por el negromante. La impresión es que quisiera emplear la magia contra Grantra, pero no está claro su propósito exacto, sea cual se habrá que pararle los pedos de la costa antes de que llegue ese día. Asalto al príncipe. El intento de asesinato del príncipe 12 años atrás, cuando un grupo de asaltantes armados desconocidos lo atacaron mientras dormía en plena noche. A pesar de la vigilancia del palacio, su súbita irrupción sorprendió a la Guardia Real que, tras el ataque, inició una persecución apresurada que derivó en un error catastrófico. No solo no evitaron que el príncipe resultara herido, sino que no se dieron caza a los asaltantes y lograron averiguar su identidad. El asaltante logró aceptar un ataque al príncipe que fue maldito, esquivar la muerte y resultado de los sanadores, pero no logró librarse de la maldición. La única pista sobre el asaltante, tras el testigo de las guardias reales, era que a todas luces no era un adulto. Era Luis de niño, ¿no? El asaltante fue capaz de organizar un ataque dentro del palacio. Dominaba la magia más poderosa de maldición y tenía aspecto de niño. Según todos los... ¿Te imaginas que era yo? Según todos los indicios, la única persona que encajaba con esa descripción era Luis, a quien condenaron enérgicamente todos en palacio. Por desgracia se hallaron pruebas y aún no se ha hecho justicia. ¿Os imagináis que el plot twist y era yo? y era que yo quiero ser el príncipe y lo hice todo. Sería una locura eso. Mestizo, bueno, eso lo vemos luego. El mestizo es María, madre mía, de los personajes que hay aquí para ver. Me da algo, Y se evita la calamidad. Día Akpa. Todos los Akpas son importantes. Right then. Today's Forden's big announcement. Wonder what he's planning. I guess the church has to have some reaction to all that stuff the king said. Whatever it is, Luis won't be able to just ignore it. This might be a day that goes down in history. Verá el Forden. Y es que el Forden... Uf, no me cae nada bien,
A ver, dame un momentito que está con el móvil un segundo, ¿vale? Un momentito, porfa. Vamos, aquí está el álbum, Batlin. Sanctifex Forden has spoken. The giant face in the sky, the massive rocks appearing throughout the land, and the mysterious voice claiming to be the past king. The Sanctus Church has officially recognized these happenings as the will of His Royal Majesty. So it really is His Majesty. And so, as His Majesty has decreed, whoever has gained the greatest trust of the people by the day of decision shall be our new king. This is a historic moment, good citizens. It's revolutionary. It's unprecedented. Que sí, cualquiera. Even me. Hasta yo, si tú vas a ese, acordarse de la izquierda. You are the person that all our people trust most in their hearts. Maybe you could be king yourself, eh? You're popular enough. Me in charge? Well, that's the last thing this Bueno, country needs. por ahora, Right. este me cae bien, ¿vale? Vamos a darle ese voto de confianza. First, the new faces that have appeared on the rock. Sí, esto es un repaso de historia. Sí, eso lo tenemos claro. Los tres primeros. Que el tercero no sabemos ni quién es. Hold on. How's us common folk supposed to stand a chance against all these upper crusters? Say you do become popular. With your face clear for all to see, surely that'd make you a prime target No pueden for asesinarte. assassination. Not quite, friend. Not quite. A valid concern, but one His Majesty Esto es un repaso de todo. aspirants, at least those who Como make protegió a those Luis, magic ¿vale? chains Magia will mágica. spring to life and bind anyone who tries. I saw it happen with my own eyes. Lamentable tú, esto va a empezar. Literally anyone could be king, O un Elda, even a pauper or a slave. un Zelda. Hold on. You mean to say we might not be ruled by Un Clemar? Clemar, no, espérate, What does that mean espérate. for us? Que os va a gustar más la respuesta al final. Right, I've said my piece. You know all I know. Now go forth, Este tiene una sonrisa muy pícara, ¿eh? ¿Sabes? Este es un poquito el de Rapunzel. El Eugene. Or the middle of nowhere, the O Flynn. crown's within your grasp. Anyone in the land could be our next king. ¿Pero van a revelar el paradero de Luis o qué? Yo digo que está en Montario, por decir algo. The church has chosen to recognize this face's words as crown sent and shall abide by them. Pero porque no hemos oído todo. They conceded that one quickly. Though I suppose it's a hard thing to deny, what with the royal palace hanging up there in the clouds. Had they rushed a coronation for His Eminence Forden, it would have dashed any hope of reinstating His Highness. A small comfort. I can tell from your face there's some bad news too. A ver. Do you recall those chains that froze Alsace in place? It seems that too was part of His Majesty's magic. Plainly, any candidates of sufficient favor cannot be deposed by force. Ningún candidato se ha salvado suficiente. Mal asunto, debería preocuparme. Is that a problem? Luis is second in the standings. Any strikes against him would be likewise disrupted. I will still seek to find him. Yet, even should we stand before the man himself. Bueno, pues esperamos que sea rey y ya está. No! If we can't kill him, then how do we break the curse? What the hell was the king thinking? Grius was trying to save his son. He died for it. Even so, without this magic, no aspirant would be safe from assassination, leaving Luis to dominate through sheer martial strength. We appear to be at an impasse. Vámonos con Brigitta un ratito. Hola, Fabián. Everyone, have you seen Maria? No. Did something happen? I checked her room and she isn't there. Ojo, la niña. No para, ¿eh? She wouldn't just leave without telling anyone. I couldn't deal with losing both of them. Vamos a buscarla. I'll go look for her. You will? Thank you. When I think of what might happen to her. If she Ojalá left se her viniera con room on her nosotros, own, tío. she must Aunque have sería had some peligroso. reason.
Let's go search for her. Vamos. If we head into town, we might find some clues. María. La niña liándola. Where? A ver. María. María. Abro. ¿Habrá ido a la catedral? Supongo, ¿no? Que fue donde murió su padre. Está como muy verde el ambiente, ¿no? Pues cosa mía. ¿Y tú qué, prima? ¿Sí vista? ¿Qué te cuentas? Anda, hola. La mesita sí la he visto. Estaba murmurando papá con carita de pena. Creo que ha salido por el callejón. Sí. Madre mía, que predicte, ¿eh? ¡Vamos, bravo! Pa' dentro, maestro. A ver. Ah, está marcado en el mapa y todo. Pues ya está. Que va a estar ahora en peligro, la salvo y la gente dirá, hostia, esta es buena gente. Ve salía. Pues sois tontos todos. Él se comporta como tú, ahora precisamente le da más voz a Luis. ¿Perdón? ¿Qué se rastro de cómo sienten los pobres? Vuestra estrechez de mira será vuestra predicción. Luis es un necio, pero para los pares de la ciudad es un símbolo de esperanza. Todos tienen sus defectos, pero menos que deciden encontrar alguien con más posibilidades. Está tenso. Pero quiero pasar. Con esa pequeña mestiza, una niña no puede ir por ahí sola, le puede pasar algo. Acaba de entrar. ¿Y la dejas pasar? Con ese que tiene, iba a ser yo quien se lo impidiera. Hacía tiempo que viene a rezar, por mucho que la miren de arriba abajo. Vamos. Oye, buen día, ¿eh? 23 graditos. Estoy chill. A ver, María. ¿Cómo te digo que ahí antes había muertos vivientes por todos lados? Huh? Why? Es que es bonita la niña, ¿eh? Es súper mona, tío. ¿Dando ternura? ¿Qué haces aquí? Papa hasn't come home. And I Es como que quiero que venga con nosotros, lonely. pero no porque me da pena que le pase algo, ¿sabes? One time he came here to get me. I remember because he called my name. But I pray, and he still doesn't come back. Maybe because the cathedral is broken? Maria. Miss Fabienne says Papa can't come home anymore. But I know Papa's gone away. He's gone somewhere I'll never see him again, hasn't he? En efecto. It's ¿Qué? going to No. be so lonely. Que estamos los panas aquí. The loneliest it's ever been. But I have to be strong, don't I? But if it gets any lonelier, I don't know if I can do it. I'm sorry. I promised we'd all come back together. Why does everyone always leave? Mum was sick. The king and prince are gone. And now Papa? Why ¿Papa? does everyone always leave? Is it my fault? I really did my Le best llama to be a good girl, but Papa porque ella es María y es española. La culpa es nuestra. It's our fault. how? You? Listen to me, all right? Your father, he was fighting a very bad man. We were with him, but we couldn't protect him. I remember Papa saying something like that. He said a really bad man might be Sí. our king. Is that part of it? Todo va a salir bien. It'll work out somehow. I'm sure of it. Un abrazo a la I hope niña, the hombre. next king is as nice as you. Then maybe Sutil. things won't always be so sad. En un mundo que la gente puede decir su porvenir independientemente de su origen.
Esto lo dijo el príncipe una vez. I think I understand the king's intentions now. Maybe this is the sort of tragedy he was trying to end. Maybe he wanted a world where the crown goes to one who acts like a king ought to. Not whoever's willing to spill the most blood to do it. You may be right. ¿Os imagináis que al final del juego nosotros nos hacemos rey y el combate final es contra el príncipe porque quiere, como decir, a ver si eres digno de ser el verdadero rey, y lo mata? Oh. No creo, porque al final va a ser un dios seguro. O sea, al final va a ser un dios, pero a lo mejor antes del enemigo final. Even so, we have to try. Ya es de noche. 11 grados, ya hace frío. Maria, you're safe. Oh, you had me worried sick. Joder, día entero para ir a la catedral y volver. No, it's all right. Miss Fabienne, Miss I'm Fabienne. hungry. Yeah. Maria. Yes, that's right. Let's all sit down for some supper together. Thank you for finding her. It looks like she's worked things out. She's a strong girl. But we've more troubles ahead. How now do we resolve this curse upon His Highness? If Luis is the curse's caster, we've got to kill him to dispel it. So how do we do that if he's shielded by the king himself? I wish I could report back, but the prince is still asleep, and we're losing time. I don't think going back to the village is an option. We cannot lose faith yet. There must be some further course we can pursue. Well, there's the church's announcement. I expect they're trying to stop a wave of rival candidates from flooding the standings. Sí. I doubt the church would accept this popularity contest if they didn't already have a plan to game it. Ahí está, Stroll piensa, Ahí Stroll sí que le gana a Rigoy un poco. True enough. I can only wonder at their aims. For today, we should content ourselves with rest and recovery. Oh. Sorry, did I wake Vaya you? pantalón más feo llevo yo, por cierto. Laying here, I always end up caught in my own thoughts. Grius and Maria. The prince. Just thinking in circles again. Not good, is it? ¡Hostia! Me he equivocado. ¿Qué opción había? Deja la mente en blanco, estoy más dormido que otra cosa. Te haré compañía, ¿vale? Bueno, yo le habría dicho eso. Keeping me company, are you? You really are a strange one. My kind of strange, if I'm honest. That book, is that the novel you're always carrying around? Sí. Vamos a leer un poquito. Feels like months ago now that I spotted you buried in it on the carriage ride to the fort. Want to read it? If you don't mind, since we've finally some room to breathe. ¿Ves? Es lo que he dicho en el capítulo anterior. Que esto es más de pana, tío. Pasar la noche con tus amigos y tal. Oh, ¡Ojo! Interesting. It's written through the lens of a fictional land. This bit's about the Utopia's security. Fíjate, un mercado con los guardas, no sé qué. In this world, there is no blood-stained contest for sovereignty. The people Eso choose igual a la their sovereign from democracia. among themselves. One cannot put a sovereign to the sword to seize power. Such an act would be met with scorn and judged as murder. Taking power or wealth by force is seen as the most shameful of transgressions. Así. Couldn't be further from reality, could it? With a Kingslayer on the brink of seizing the throne right now. Claro, es que eso es como que en su sociedad, que llegue Luis y mata al rey, nosotros decimos, hostia, lo ha matado, ¿cómo vaya a votarlo? Pero a lo mejor en esa sociedad, ¿sabes? Como, bueno, lo ha matado. Como que tienen otra perspectiva de la vida diferente. And this idea of competing for public support. Here it sounds so commonplace, but the idea has thrown us all into chaos. Perhaps I'm overthinking, but it sounds almost like the aim of the king's magic. You suppose there's some common inspiration?
Still, I don't imagine this would turn out well in the real world. In public opinion, tribal perspective always divides us. Besides, does a decision made by the people guarantee it's right? Tribal squabbles aren't always political. Take us Clamars, for example. It can be hard for us to see outside the bubble of our own, but we're the majority, and the tribe of the royal bloodline besides. That privilege can make us insensitive. Tía, también eso. Había una tonta en el discurso diciendo: no quiero que un Clemar me reine no sé qué. Bro, el rey es un Clemar. Era un Clemar. La tía es tonta. A problem with no easy solution, I fear. Lofty words. ¿Cómo sería para mí el futuro ideal? Este juego sería fuera infinito, tío. Y Persona 6, 7 y 8 con yoga y... Wow. Ese sería mi futuro ideal. I've been so fixated on killing Luis, but maybe we could look into whether that's really the only way to lift. Algo podemos hacer seguro. Sleep should come easier now. Think I'll get... Wait, how long have you been asleep? Sí, bro, el prota siempre se duerme. Es el puto amo, tío. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Dia Harbo. Flama, Akbak, Arbo, Fero y descanso, creo. The curtain's about to rise on the show of a lifetime. Voy a decir, pero ahora no lo digo. Se uniendo a la oportunidad de la exhibición de poder por la corona. Ojo, vamos a hacer un combate guapo. Pues voy con el Mercader. El torneo por el trono. Our aspirants will set out on a grand tour of the 3 allied nations' capitals, taking part in a variety of exciting trials. First, hostia, hay que hacer entrenados Pokémon, En la capital de Oceana, la más grande gana. Qué guapo esto, Gana quien la tenga más grande. Stroll? Why call us so early in the morning? What is that journal? ¿Y ese diario? I had Fabienne bring it up. Something occurred to me, so I asked her to go through Grius' personal effects. Era de Grius. Looks like he was investigating the curse too. There's a note here. Given the spell's complexity, it must have required a scribed formula. Entonces, si Grius sabía que existía ese hechizo, ¿por qué cae en esa trampa? No lo entiendo. You mean to suggest Luis possesses a written composition of the curse somewhere? And if we can find that... Yes! I'd wager, even if we can't kill Luis, we might still have a shot at breaking the curse. But that attack took place years ago, didn't it? This curse's formula could be lost for good. We have little choice but to hope it's not. I'm not saying it would be easy. Ah, vale, la maldición del príncipe. La fórmula. Yo pensaba que se referían a la maldición de que el rey proteja a los concursantes, ¿vale? O sea, el hechizo, más bien dicho. Me confundía. Tan rayado. Pero no le estaba repartiendo hecha. Pero ¿por qué no va a llevar otro los discursos? This popularity contest is state-sponsored now. An interesting gamble for those politicians. I like the bit about all this being in the interest of fairness, those weasels. But saying it's being organized by the state. The throne's empty. This smells like the theocracy at work. Probably Forden himself. You think Forden's looking to fix the competition in his favor? He's been in first place this whole time. In the interest of fairness, remember? If he wins a fair race, he gets legitimized, and Luis gets put on the back foot. That bodes ill. Those with existing support could easily solidify their claim. Even should His Highness wait, he may lose the throne. If we don't hurry and find a way to get close to Luis, we're sunk.
What are we supposed to do? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos un plan antes de pasar a la acción. Entonces somos los paris en esta ciudad, cosa que puede jugar a nuestro favor. Participaremos, hay que llamar la atención que Luis venga. Let's enter this tournament for the throne. Venga. Estos callados. Hey, were you even listening to us? Se va la música. Besides, the prince isn't exactly in a position to take part in... Wait. It sounds crazy, but I think he might be onto something there. This could be just the excuse we need to get close to Luis. He doesn't care about your tribe so long as you prove capable, yes? That's what Zorba was saying. Which means, even though the world looks down on you as an elder, having the power to kill humans puts you in his good graces. Sí. You're going to make him a candidate for the throne? If all we need to do is get Luis's attention, then that's sure to get the job done. If we're lucky, he might even try to recruit us. I see. An undercover operation, is it? Quite a gambit, but it may well be our best chance of finding Porque tenemos la misión ya. Just hold on a second. Getting Luis's attention is all well and good. But remember... Ojo, la Gallica, no empieces como Morgana, Métame en la ficha de Luis, peligroso. Si me descubren, se acabó. ¿Quieres participar? Lo haré por María. Es el destino. Por supuesto. Of course I do. No hesitation at all. Right. Las palabras del príncipe. En el mundo ganelo, la gente puede decirse por venir. Uy, uy, pero aquí estamos suplantándolo, Eso no está bien. They deserve a fair country. If it's to help achieve that, I will stand for the prince as a candidate for the throne. Bueno, estamos representando al príncipe, ¿no? No que nosotros vamos a serlo. So much for being a guide. Now you're the one leading me around. Your resolve has marked you a fine fit for the role. I have trusted you with my life before, and would gladly do so again. Ole. Ahora, solo dormimos juntos Troll y yo. Más adelante dormiremos ya juntos, todos hombres y mujeres, ya por la confianza. Diario de Grius. Oye, lo que nos ha dicho la tía, que ya no confió en la vida una vez y pues seguirá confiando en nosotros. Haven't you put yourself in enough danger? Listen to me. I don't want you going down the same path he did. Are you really this set on running off again? Sí. Debo continuar su legado. I have to carry on his legacy. I see. Well, I'm sure he'd be glad to hear it. I'll be cheering for you in this massive a competition. Pues dame unos videos de eso, unos videos. What's the competition? It's a big grand race to see who will be the next king. The whole country will be watching. So you're going to try and become king? Wow! Then I'll cheer for you as loud as I can. Sigo pensando mucho en el Cúculus, tío, por la ropa que llevaba y todo. Muy curioso, muy enigmático. ¡Ole, esa María! Suppose you'll have to actually try for the throne now, eh? Sí, ya tenemos a María. Hemos ganado. No lo había pensado. I hadn't thought of that. Is it even possible? Well, if we want Luis to notice you, we'll have to make quite a stir among the people. Maybe reaching for the throne. O sea, que vamos a fingir que queremos ser el rey. Con nuestras misiones que lo sea el príncipe. Eso ya sí me significa más. Voy a volver, te voy a subir tu vínculo, no te preocupes. I don't like when it gets lonely. Pobrecita. Vente con nosotros. I hope you win the race. You'd be a good king. Nos veremos pronto. We'll see each other again. You better not forget. Now, we'd best get registration out of the way, but we'll need some legs for the journey. It's mostly lawless wastes between cities. Hay mucha distancia. Se va a tardar días en viajar. We are unlikely to reach the Principality of Oceana's capital in time on foot.
I bet all these fancy nobles have their own gauntlet runners to ride in. A ver si conoce a María. Carriage might save our chances, if we could find one. Perhaps we split up for now. I'll leave you two to the registration. They should be taking entrance at the recruitment center. Y tú la vas a liar, ¿no? This should be the place, right? Hay otro recepcionista. Verá este. Excuse us, we're looking to join the tournament for the throne. Aye? Be young, ain't ya? And who's the kid? Sí. He with you? De crío nada, aquí las preguntas las hago yo. Venga, I'm the one entering. yo sí que voy a participar, chulo. Really? I've not heard of any age restrictions. There are Además tengo 18, soy mayor de edad. Well, I'd not have thought it, but you're an elder, ain't ya? And you want to be king. Could you just do your job, please? Can he register or not? Verá este. An elder? Now Yeah. that I think of it, Ahora tenemos que decir que conocemos a Hulkenberg, ¿no? weren't you in that pack of recruits that went off to the northern fort? Thought I heard they were all wiped Y el out. Kingla ha desaparecido, ¿eh? What? We got a deserter turning up. No, they said he'd just dragged the company down, so they left him at the capital. He, got on the captain's bad side. Could swear I've seen you before, too. Well, hardly matters with no captain to verify it with. Go on, then. You can represent the lesser tribes so nobody complains. That was a close one. Dilo más harto. And, obviously, you're gonna need a carriage. Otherwise, the whole thing's off here. You're obligated to attend the opening ceremony tomorrow. Mañana. It'll be at the A ver si me dan la noche libre y hago algo. Cathedral. We'll have to hope Hulkenberg can find us a carriage. As for us, I expect we should see about finding a monster to slay. Varios trabajos. ¿Qué pasa? Some postings over there. They should be offering bounties on monsters the guard can't handle. Let's take a look. Verá. Verá el bichito como pilla. Hay un caballero. Looks like everyone else had the same idea. One of these bounties is bound to make me stand out. But which? Hang on. There's nothing but small-time contracts here. Are you lot here for this tournament, then? Sí. Bit slow, I'm afraid. Most of my worthiest monster bills have already been snapped up by other competitors. How about requests on anything aside from monsters? Bounties include criminals too, right? I suppose I've got one of those, yeah. Let's see. A ver. Ugh, he's horrible. Ace Heisman, Mai. a villainous kidnapper. Looks like the army's been trying to catch him for a while now. Ahí ¿qué pone? ¿Cuánto dinero pone ahí? ¿900.000? This might just be perfect. No creo. ¡Ojo! You have any idea who that is? Es que no sabéis quién es. Mira este, buah. Un poquito excéntrico, ¿no? Este. That man's an elite. An ex-royal knight, they say. He'd make short work of a scrawny little urchin. You can be sure of that. Besides, didn't you hear what it is they're actually looking for? Oh, of course. It's about whoever can bring in the biggest monster head, right? If you imbeciles can't even get that straight, you've no chance at winning. They want kingly types, not children play acting. Míralo. ¿Cómo anda? Stuck up little... Is that the kind of competition we can expect? He was right about the rules, though. What are you thinking? Don't worry, I know what I'm doing. We're supposed to get a monster's head. So why are you going for a criminal? Ni Any idea. idea what he's up to? No sé por dónde va esto, la verdad. Que deje de cometer maldades, no necesitamos ganar. Igual tiene un buen cabezón. Maybe Hecho. this criminal has a really big head? Come on, that's a stretch. And if he had a gigantic head, you'd think they'd mention Me it in the encanta contract. vacilar a Gallica, tío. Es mi pasatiempo favorito, ¿eh? Don't worry, I'll explain everything later. As long as you can convince Hulkenberg, I guess. Ho there! Are you really taking the bounty on Heisman? Ah, por ahí. You three must be heaven sent. Please, Hostia, would está you buena listen gente. to our plight?
Your pardon, gentlemen. I'm Bart. De Martira. A guard captain for Matira, a town to the south. A guard captain? This fellow's made some powerful enemies. We can't afford lenience. On top of his past crimes, Heismay has stooped to abducting our wee ones. Oh, if our city becomes known for nightly disappearances, what sane resident would stay? Community and trade will dwindle and die. But he's just a lone kidnapper, right? Even if he's some infamous criminal, why can't the guard handle it? That's the trouble. He makes his hideout somewhere too dangerous for our soldiers to Gusano tread. gigante. Deep in the territory of vicious giant worms. We've no idea how he manages to operate out there without getting devoured himself. I see. Tricky problem indeed. I'd no choice but to swallow my pride and post a bounty. Right. Yet no matter how many Pues dame el doble de la times frase y me lo hago. a pitiful sight, isn't it? A soldier who can't protect his home, whether by strength or by surrender. Entonces, por ahora vamos a seguir en Gran Entrada. A mí es que yo quiero seguir un rato más, tío, antes de irme a otra ciudad grande. Todavía no me he aprendido ni esta. Queremos ayudarte. We just want to help you. You only cast away your honor in the name of protection. Nothing pitiful in that. Swallow your pride no more, man. Ah, thanks to you. That you'd accept such a perilous request, even with this tournament looming over everything. Closure. Thank you all, and thank God for bringing you to me. In that case, we shall meet in Matira, the old castle. Nos vemos en Martira. Please, make haste. Ah, pues justo lo digo y justo me dicen que no. Rumbo a Martira. Well, no backing out of Pero vamos a this ver. now. Se supone que teníamos que ir a Oceana a por un contrato. ¿Por qué seguimos aquí? Y buscamos contrato aquí. Tendremos que irnos a Oceana, ¿no? Creo que lo queremos The way I hacer. see it, if we want to make a big impact this late, it's going to take some creativity. Besides, this is apparently a knight-turned-kidnapper. The man can't be allowed to go on. What would His Royal Highness do in our place? I guess that's fair. I'll convince Hulkenberg. Somehow. You go on and accept the contract. Pues tengo que irme, ¿no? A Martira, entonces. Tenemos cositas nuevas en el Memorámdum. Acepta acabar con el secuestrador. ¿Y a quién se lo digo? ¿Al tablón? ¿O al este? Al este, ¿no? Demoledor Goddard. Sí que es bueno, aunque sin experiencia en el trono. Con solo pensarlo se me revuelve el estómago. Al frente de ese país debe haber un hombre adulto y con años de experiencia a su espalda. Aún así, unos mocos presentosos como tú y Luis otra vez ya. Bueno, no hay moda, tampoco llegarás muy lejos, así que lucha todo lo que quieras. Qué ganas tengo de dar un discurso en tu tierra. Otro candidato. Heismay. Venga. Id a Martira y allí conseguiré más información. Ahí lo tenemos. 100.000 me dan. 100.000, bro. Lo hago ya si quieres. Debo buscar y capturar a Ismael, infame criminal responsable de secuestro de Martira. Vale, y Martira que es de Oceana, supongo entonces. De la región de Oceana. 100.000, Puedo volver a la posada. Noche. No registration issues, I trust? Sí. No, indeed. And we found ourselves a perfect target. ¿Pero por qué? Es que no entiendo el plan de Stroll. Stroll? See? She's convinced. Nothing to worry about. Sí, ahora diré la verdad. Don't worry about it. I'll prepare a map of the surrounding areas as well. But never mind that. Have you found us a kingly carriage? Well, I have made some arrangements. How best to put it? The vessel itself is without peer. Supposedly, it will come to us on the day of the opening Faltan unos ceremony. días todavía. ¿O qué? You don't sound too sure about that. No, I'm certain. All I mean to say is, well, you shall soon see for yourself. Verá la que valía esta. A ver, un momento. A ver. Coño, el portátil. Ahí. Vale. Well,
Verá lo que ha liado esta. Es que la han liado, tanto el troll como esta. O sea, y yo también la estoy liando. Aquí la única responsable es Gallica. Increíble. You needn't speak so. Ha In dimitido. truth, I've just resigned from the Knight's Order. Though 'tis only my bond of service I relinquish, not my title. We will shortly be seeking Luis's esteem. Should it come to light that I am a knight in active service, it may jeopardize our efforts. Still, you didn't hesitate to leave. I can tell you're serious about this. It was not an abrupt parting. I've come to doubt the Order since returning to find them serving the Santifex and not the Royals. Those who refused the Church's rule were cast out for their defiance. I only hope those fallen knights found useful employ elsewhere. Sounds like you've been through a lot too. Well, in any case, we can focus on our bounty contract now. Descansen. Let's make sure we get some proper rest tonight. ¿Tengo otra nochecita de pibe o qué? Es verdad, y Gallica que duerme con la colega esta, con Hulkenberg. El torneo es mañana. Menos quedamos descansando hoy. Descansa para mañana. Entonces no puedo cocinar, ¿verdad? Vale. A ver cómo está el cuarto de María. ¿Habrá pasado algo? No, que no lo hemos visto. El siguiente siempre vídeo se enfadará. Pim, 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 pim. Parece que los preparativos ambientan para pasar por una colosal incertidumbre. No importa. Son solo cavilaciones mías, pero ocurra lo que ocurra, no te alarmes. Ok. Bueno. Ahora hay que descansar para mañana, ¿vale? Un poquito de memorándum, ¿vale? Que hay que... Lo de la historia quiero tenerlo siempre a la orden del día, ¿vale? La antigua ciudad de Martir, aquí la vemos. Ciudad muralla situada al suroeste de Gran Tra, lejos del camino principal, desarrollada a partir del castillo de Criegante. Un antiguo castillo de la guerra de anexión. La ciudad transmite una sensación de lejanía, dado su distancia al camino principal y para muchos lugares tenebrosos. Es la villa más próxima a la frontera con Oceana. Sigue siendo de Ucronia entonces, por lo que representó la piedra angular de la defensa de Ucronia contra Oceano durante la guerra de anexión. La ausencia de terreno montañoso ofrece una visión clara de la zona desde la talla del castillo. Cualquier movimiento procedente de Oceana se vería con facilidad, lo que imposibilitaría un ataque sorpresa contra la ciudad, sobre todo en una época donde no existía la grande y veloz surcadora acorazado de la actualidad. En cualquier caso, los tiempos en que se ocupaba la vanguardia de la batalla son ya historia. El Principado de Oceana. Uno de los 3 países que conforman el reino de Ucronia ocupa la región occidental del continente. Su capital, la ciudad portuaria de Brilehaven, es el mayor puerto comercial del reino. A lo largo de su historia ha lidiado con barcos y piratas de alta mar, por lo que dispone de una poderosa flota desde antes de la guerra de anexión y una cultura que veneran los soldados navales. El torneo. Bueno, esto es lo que ya lo hemos visto. ¿Cuál es la finalidad? Exhibición de los Valientes. Evento: el primer reto del torneo por el trono. Los candidatos deben someter a una criatura peligrosa que perturba la paz del país y llevar su cabeza a Brilehaven, en el Principado de Oceano, para recibir el juicio de la multitud. Sin embargo, el grupo deberá preparar una acción especial para llamar la atención de Luis, que ni siquiera participa. Tenemos ahora de magia la fórmula de la maldición. Diagrama de la fórmula empleada para lanzar magia de maldición sobre el príncipe. Esta magia es tan compleja que nadie consiguió romper la maldición cuando se produjo el incidente. ¿Imagináis que Luis se une al equipo? Más adelante en el juego es como Akechi y usa magia de maldición. Hacerse con ella disfrazada podría curar la maldición, puesto que Luis estará protegido por la magia real y no se le puede matar. Esta es la última esperanza para liberar al príncipe de la maldición. Protección. Se considera un modo de prohibir la eliminación de un candidato por la fuerza. Tras su invocación se descubrió una característica de la magia real. En el supuesto de que un candidato bien posicionado con mucho apoyo corriese peligro, el hostigador quedaría inmovilizado mediante un elemento similar a una cadena brillante. Se cree que el efecto protector se aplica a los 20 mejores candidatos que se ven a la Roca del Rey y que han aparecido por todo el reino. Solo hay marca 3, ¿no? Nos han dicho antes. Resistirse a la cadena mágica e intentar herir a un candidato hace que se aprieten e incluso cuando lleguen a provocar la muerte. Sin embargo, el concepto de herir no está del todo claro y no se sabe si existen lagunas o excepciones a la hora de emplear la magia protectora. Habla un poquito de la gente, de mestizo, como María. Niños nacidos de padres de tribus diferentes. Se pueden concebir niños entre las 8 tribus.
Al igual que María y Sorba, los mestizos suelen heredar características físicas de ambas tribus. No hay demasiado, ya que es más difícil engendrar hijos entre tribus distintas dentro de la misma tribu. Ni siquiera en ciudades grandes como Gran 3, como un ver mestizo reconocible a simple vista. Los niños mestizos suelen sufrir el desprecio de las dos tribus, de lo que proceden por tener un aspecto diferente, y no es raro que permanezcan al margen de la sociedad. El desarrollo parcial de las características típicas de sus tribus y los pocos que existen hacen que se sientan desubicados del resto por su peculiar apariencia. También sufren recelo y rechazo. María le da igual. No vea. A ver, el primero, acerca de Stroll. El hijo de la familia noble de Alia, población que destruyó a un humano. Ahora que ha perdido su pueblo, su hogar y hasta su familia, solo se le queda el orgullo de intentar redimirse de su antigua superficialidad. Hulkenberg. Eiselin Hulkenberg. Una caballera ruizante que conoció a Cerro en Gran Tra, otrora miembro de los caballeros reales, sirvió de príncipe junto a Grio. Ya ante el anuncio de su muerte, su fe ciega en el que el príncipe seguía vivo la llevó a partir sola en su búsqueda. No sé ni es que tengo un agobio de por el calor, ¿sabes? Que me cuesta hablar ahora cuando acabe este capítulo y entre el otro voy a ir a beber agua porque vaya. Dado su estatus social durante su periplo en solitario, se dirigen a ella por su apellido y a día de hoy se representa como tal. Acerca de ella, proviene de la familia Hulkenberg, una de las familias nobles más prestigiosas de Montario. Aunque su padre y hermano ostentaban puestos relevantes en el mundo de la política, desde pequeña ella siempre fue un bicho raro cuyo único mérito no era su inteligencia sino su habilidad marcial, razón por la que no encajaba. Para conseguir triunfar por su cuenta superó la reticencia y se metió a caballera, pero como fracasó a la hora de proteger al príncipe no volvió a ver a su familia por vergüenza. Grius, Arbit Grius, guerrero veterano de la tribu Roag, que se infiltró en la fila del ejército como agente encubierto, pertenece a la misma organización que Cerro y Gallica, a la cual se le encomendó entregarle una misión secreta. Y acerca de Grius, su verdadero nombre es Arbit Alce, pero utiliza el seudónimo de Grius. En su momento llamó la atención del Palacio Real por su hábil mercenario. El difunto rey lo nombró instructor de grima del príncipe, como se le consideraba parte de la guardia personal del príncipe. También ayudaba a formar a los caballeros jóvenes. Cuando su alteza cayó víctima de la maldición, Grius desapareció con él. Regresó en secreto a la capital en busca de modo de romperla. En el fuerte del norte a veces le otorgaba un puesto de mando dada su vasta experiencia, a diferencia del resto de soldados. Sin embargo, perdió todo su hombre en un ataque del humano, aunque sabía que estaban incapacitados. Quizá el motivo por el que no eligió ni a Cerro ni a Stroll para enfrentarse cara a cara a Luis fue porque todavía no le pasaba aquel accidente. ¡Ea! Y ya con esto, gente, hoy ha sido un día de mucha historia, muy cargado. Terminando ya con el Memorámdum. Así que el siguiente capítulo va a estar interesante. Y nada más, gente, sin que nada, espero que os haya gustado. Dale like, suscribirse y poco más. ¡Chao!